A veces, la vida no te susurra lo que va a pasar. Simplemente te empuja al abismo y espera a ver si sabes volar. Yo no sabía. Era solo una chica con las uñas manchadas de pintura, el acento de Oaxaca todavía atorado en la garganta y un portafolio que era, en realidad, el mapa de todas mis noches sin dormir. No debería haber estado en ese piso. No debería haber tocado a esa mujer. Pero el destino tiene un sentido del humor muy retorcido y eligió una luz ámbar y un champán caro para presentarme a mi peor error y a mi único acierto. Sentí el calor de su piel antes de ver su cara. Sentí su perfume, que no era de flores, sino de algo antiguo, terroso y prohibido. En ese momento, no sabía que estaba poniendo las manos sobre los ojos de la dueña de mi destino. Solo sabía que, por primera vez en la vida, no quería soltar. ¿Crees que el azar existe? ¿O simplemente llamamos accidente a lo que nuestra alma ya estaba buscando desde hace años? ¿Tendrías el valor de tocar a una desconocida si sintieras que todo el mundo dependía de ese toque? Pero antes de contarte toda la historia, ponte en el lugar de la narradora para disfrutarla mejor. Antes de seguir, dime cuál es tu ciudad y tu país, y qué hora es ahorita, y de paso, deja tu like y suscríbete. La Ciudad de México no me recibió con un abrazo. Me recibió con un golpe de ruido, humo y una indiferencia que dolía de verdad. Salí de la terminal cargando una maleta mediana que parecía tener todo el peso de mi pasado. Adentro no solo había ropa. Había la desaprobación silenciosa de mi mamá, los dibujos que mi papá nunca vio y la promesa que me hice a mí misma. No iba a volver a casa como una derrota. El departamento que renté era un cuartito en el centro, compartido con una mujer llamada Fernanda y sus 3 gatos que parecían juzgar cada paso mío. El olor a café viejo y arena sanitaria era mi nuevo hogar. Me acosté en ese colchón delgado y miré el techo. Tenía un contrato firmado con una de las agencias de diseño más grandes del país. El trabajo de mis sueños, el primero grande de verdad. Me pasé la noche ensayando. ¿Cómo debería dar la mano? ¿Cómo iba a esconder el acento que delataba que era de un lugar sencillo? Quería parecer una mujer de la capital. Quería esa seguridad, ese brillo. Pero no tenía idea de que nada de eso me iba a servir de nada. El día de la fiesta de bienvenida para los nuevos empleados estaba hecha un manojo de nervios. Me puse mi mejor vestido, uno verde oscuro que compré con los ahorros de mi último trabajo freelance. Entré al edificio imponente de vidrio y metal. El vestíbulo brillaba tanto que podía ver mi reflejo en cada azulejo. La invitación decía 8º piso. Pero mi dedo, traicionado por el subconsciente que me hizo olvidar cuál era el piso, presionó el 10. Cuando las puertas se abrieron en el 10º, el mundo cambió de tono. Había música suave, el tintineo de copas y un olor a dinero que nunca había sentido de cerca. Era una fiesta privada de la directiva. Pero yo, como siempre distraída, ni imaginé que podía estar en el lugar equivocado. Reclamé ese espacio para mí, aunque no supiera lo que estaba haciendo. Agarré una copa de champán de una charola de plata apenas llegué. Estaba muy bueno, probablemente algo que nunca había tomado. Caminé por el salón fingiendo que pertenecía a ese lujo, mientras el corazón me golpeaba fuerte contra el pecho. Como no conocía a mis nuevos compañeros de trabajo, para mí todos ahí eran así, y nadie me avisó que sería una fiesta elegante. Fue entonces cuando la vi. Estaba de espaldas a mí, cerca de una terraza que mostraba la ciudad como un mar de luces infinitas. El cabello oscuro lo traía recogido en un chongo suelto, con algunos mechones escapándose y cayendo sobre la nuca pálida. El vestido negro era de una seda tan fina que parecía fluir como agua sobre su cuerpo. Su postura no era solo de autoridad, era de una soledad absoluta. No hablaba con nadie. Solo observaba la ciudad, como si la estuviera gobernando en silencio. Mi cerebro me jugó una mala pasada. Esa silueta, esa manera de inclinar la cabeza, era igualita a la de Valentina, mi mejor amiga de la infancia. Un juego antiguo, un instinto de chica de pueblo chico afloró en medio de esa fiesta de gigantes. Me acerqué por detrás sin hacer ruido.
La alfombra suave se tragó mis pasos. Levanté las manos, sintiendo el calor que emanaba de ella, y le tapé los ojos. El tiempo se detuvo. El ruido de la fiesta desapareció. El mundo se redujo al contacto de mis palmas contra la piel fría de su cara. Esperaba que se riera, que se volteara y me abrazara, pero no se movió. Se quedó completamente quieta, no por susto, sino por un análisis frío. Sentí, a través de mis manos, la tensión en los músculos de su mandíbula. Estaba calculando quién tendría la audacia de invadir su espacio personal de esa forma. «Tienes 3 segundos para explicarme quién eres», dijo. La voz era baja, tranquila y cargada de un control que me hizo temblar por dentro. No era la voz de Valentina. Era la voz de una mujer que nunca había perdido una batalla. Quité las manos de inmediato. Me falló la respiración. Se volteó despacio. El movimiento fue calculado, elegante, letal. Cuando sus ojos encontraron los míos, sentí como si me hubiera caído un rayo. Eran ojos oscuros, profundos, que parecían leerme cada secreto que intentaba esconder debajo de mi vestido barato. Empecé a hablar. Las palabras salían atropelladas, con el acento de Oaxaca explotándome en la boca. Le expliqué el error del piso, la confusión con mi amiga, mis nervios. Gesticulaba, pedía disculpas, lista para salir corriendo de ahí y no volver jamás a esa ciudad. Me escuchó en silencio. No había enojo en su cara. Había una curiosidad genuina, como si yo fuera una criatura rara que acababa de caer en medio de su sala. Y entonces se rió. No fue una carcajada. Fue un sonido corto, involuntario, que le iluminó la cara por una fracción de segundo. Fue el momento en que vi la grieta en la armadura, el momento en que me di cuenta de que esa mujer poderosa también tenía un secreto. Estaba aburrida hasta los huesos antes de que yo llegara. «Soy Regina», dijo, extendiendo la mano. Su mano era firme. Cuando nuestros dedos se entrelazaron, la electricidad fue tan real que casi miré al piso para ver si había chispas. «Soy Brisa», respondí, capturando su mirada y negándome a soltarla. Esa noche, la fiesta de la directiva duró para siempre. Platicamos por 2 horas. Le hablé del diseño, de cómo los colores de la capital eran tristes comparados con los de mi tierra. Le critiqué la decoración de la fiesta en su cara, sin saber que ella misma había elegido cada detalle. Y con cada crítica mía, se reía más. No me echó. Me poseyó con la mirada, manteniéndome ahí, atrapada en su órbita. La noche fue avanzando y el espacio entre nosotras fue encogiéndose. Sin que me diera cuenta exactamente cuándo, terminamos en la terraza, frente a la ciudad infinita, con los hombros casi rozándose. Dijo algo sobre las luces de abajo, sobre cómo la capital parecía más bonita desde arriba porque de cerca decepciona. Me volteé para responder. Y ella también se volteó. El espacio entre nuestras caras era peligroso. Podía ver el reflejo de las luces de la ciudad en sus ojos. Ella no retrocedió, yo tampoco. Y entonces pasó lo que ninguna de las dos planeó, y que las dos, en el fondo, ya sabía que era inevitable. El beso no fue tranquilo. Fue un encuentro de 2 mujeres cansadas de fingir que el mundo a su alrededor existía. Sabía a champán, a urgencia y a algo que no supe nombrar en ese momento, pero que mi cuerpo reconoció como verdad. Cuando nos separamos, me miró con esa expresión calculadora que ya estaba aprendiendo a leer. Pero había algo diferente detrás de ella. Una vulnerabilidad que intentó cubrir de inmediato. «Ni siquiera me preguntaste en qué área trabajo», dijo, con la voz un poco ronca. Me reí, todavía intentando recuperar el aliento. «¿En qué área trabajas, Regina?», dio un paso atrás. El movimiento fue pequeño, pero definitivo. «Yo dirijo la empresa». El champán se me agrió en la boca. La miré a ella, al vestido de seda, a la manera en que todo ese salón de gente poderosa gravitaba a su alrededor, sin ni siquiera necesitar mirarla. Y entendí, de golpe, todo lo que había hecho.
¿Y yo entré por qué puerta?, pregunté con la voz quebrándose. Tu fiesta era en otro piso, dijo, pero no había crueldad en su voz. Había algo que parecía casi arrepentimiento. Pero fue la parte más interesante de mi noche en años. Hace mucho que no siento algo real por aquí. Salí de ahí con el corazón en la garganta. El departamento de Fernanda no se veía tan mal. Los gatos no se veían tan gruñones. Solo podía pensar en ese beso y en el tamaño del problema que acababa de crear. Pero lo que no sabía, mientras me acostaba a dormir con su perfume todavía impregnado en mis labios, era que Rodrigo Peña estaba observando todo desde un rincón del salón. Vio el toque, vio el beso, y ya estaba convirtiendo mi accidente en un arma para destruir a la mujer que apenas conocía, pero que ya estaba empezando a amar. El amor invisible entre nosotras empezó ahí, en una mentira que nos contamos a nosotras mismas, que éramos solo dos desconocidas en una fiesta. Pero el cerebro humano es adicto a los secretos, y el corazón. El corazón es un tonto que siempre elige la puerta más peligrosa para entrar. Esa mañana, el sol de la capital no iluminaba, quemaba. Me desperté con el sabor del beso todavía en la memoria y la imagen de los ojos de Regina Treviño grabada en el reverso de mis párpados. No podía dejar de pensar en el peso de esas dos palabras. Yo dirijo. No eran solo un cargo, eran una sentencia. Me preparé para mi primer día oficial de trabajo como si fuera a una guerra. Me puse una camisa blanca bien planchada, me hice una cola de caballo tan apretada que me jalaba los ojos e intenté enterrar a la brisa impulsiva de Oaxaca en el fondo de la maleta. Necesitaba ser invisible, necesitaba ser técnica, precisa, eficiente. Pero la invisibilidad es un lujo que el destino decidió negarme. Tiam. Llegué al edificio de la agencia media hora antes de lo acordado. El vestíbulo era una catedral de vidrio y acero, un monumento al poder que ejercía Regina. Me sentía una hormiga en ese mármol pulido. Fui a la recepción, donde una mujer llamada Daniela, con lentes rojos y una mirada que parecía escanearme hasta el alma, me entregó el gafete. Me lo prendí en la blusa con las manos temblando. Solo me di cuenta de que estaba al revés cuando ya estaba dentro del elevador, rodeada de ejecutivos que olían a loción cara y prisa. Mi piso era el tercero, el piso de creación. Era un espacio abierto, lleno de luz natural, plantas en tazas y el sonido constante de teclados y mouses. Ahí era donde debía brillar. Pero mi pensamiento estaba 4 pisos más arriba. ¿Qué estaría pensando ella ahorita? ¿Estaba arrepentida? ¿O yo había sido solo un entretenimiento pasajero en una noche aburrida? Me pasé la mañana siendo guiada por Ana, mi supervisora. Hablaba de plazos, tipografía y lineamientos de marca, pero sus palabras me pasaban de noche. Estaba en alerta. Mis sentidos estaban afilados, esperando una señal, y la señal llegó en forma de silencio. Como a las 11, el murmullo de la oficina murió de repente. El ruido de las conversaciones, los clics de los mouses, todo paró. No necesité voltear para saber quién era. Sentí que la presión del aire cambiaba. El ambiente se puso más cargado, más eléctrico. Regina Treviño salió del elevador. No caminaba. Reclamaba el piso bajo sus pies. Traía un traje gris plomo que moldeaba su autoridad con una precisión quirúrgica. 2 ejecutivos iban un paso atrás de ella, tratando de seguirle el ritmo. No miraba a los lados. Su atención estaba en una tablet que sostenía, el perfil serio, los labios apretados en una línea de mando. Cruzó la oficina hacia la sala de juntas. Bajé la cabeza, concentrándome intensamente en la pantalla de mi computadora, intentando fundirme con el mobiliario. Pero cuando pasó por mi escritorio, se detuvo. Fue solo medio segundo, suficiente para sentir el rastro de su perfume. Esa mezcla de madera y secreto. No dijo nada en voz alta. Solo inclinó levemente la cabeza hacia mí. «Buenos días, Brisa». Su voz era un susurro de mando, audible solo para mí. Levanté los ojos y encontré los suyos. No había el calor de la noche anterior.
Había un mensaje silencioso, un límite que estaba trazando frente a todos. «Buenos días», respondí, con la voz saliendo más firme de lo que esperaba. Siguió caminando sin voltear, pero el daño ya estaba hecho. Sentí las miradas de mis compañeros clavándose en mí como agujas. Ana, a mi lado, dejó de escribir. El silencio que siguió no era de respeto, era de desconfianza. Nadie ahí sabía lo que había pasado la noche anterior, pero ahora todos sabían que la reina sabía mi nombre. El trabajo siguió a un ritmo agotador. Me enterré en los proyectos, intentando demostrar que mi talento era real y no fruto de un capricho de la directiva. Pero a las 4 de la tarde, mi celular vibró sobre el escritorio. No era una notificación. Era un mensaje de un número desconocido. «Dile a alguien que quieres hablar conmigo y baja a la calle». El corazón me dio un vuelco. Sabía quién era. No debería ir. Era la novata, la empleada de diseño que había besado a la dueña de la empresa la noche anterior. Pero mi cuerpo ya se estaba levantando. Inventé una excusa de que necesitaba aire y salí. Regina me estaba esperando en un coche negro común, lejos de las cámaras de la entrada principal. Cuando entré, el aire acondicionado me golpeó como un choque frío, contrastando con el calor que me subía por el cuello. «¿A dónde vamos?», pregunté. «A un lugar donde nadie me llame señora», respondió, metiendo la marcha. Fuimos a una fonda pequeña, escondida a 3 cuadras de la agencia. No era el tipo de lugar donde uno esperaría encontrar a una mujer que mueve millones. Las sillas eran de fórmica, el menú estaba escrito a mano, y el olor a aceite y café barato impregnaba el aire. Regina se veía en paz ahí. Se quitó el saco del traje, dejando ver la blusa de seda de abajo, y soltó el primer botón del cuello. Ese pequeño gesto de descompresión me pareció más íntimo que cualquier otra cosa que hubiéramos hecho hasta entonces. Excepto el beso. El beso estaba en otra categoría. «¿Por qué aquí?», pregunté, observando cómo sostenía la taza de cerámica con las 2 manos, buscando el calor. «Porque aquí las paredes no tienen oídos, Brisa, y porque necesitaba verte fuera de ese edificio para asegurarme de que lo de ayer fue real». La miré fijo. La tensión entre nosotras era una cuerda estirada al máximo. «Fue real», dije. «¿Y ahora?». Sonrió. Esa sonrisa discreta que ya estaba empezando a coleccionar. «Ahora fingimos que sabemos lo que estamos haciendo». Platicamos de Oaxaca, de los colores que extrañaba, de cómo la capital intentaba domesticar mi espíritu. Me escuchaba con una intensidad que me desarmaba. No solo estaba oyendo palabras, estaba absorbiendo mi esencia. «Tienes un don, chica», dijo, con la voz volviéndose más baja, más ronca. «Ves lo que los demás ignoran. Por eso no te corrí esa noche. Necesito a alguien que vea las grietas antes de que el edificio se caiga». De regreso, manejó despacio. El tráfico de la ciudad era un caos de claxones y luces, pero dentro de ese coche el silencio era absoluto. Regina se metió por una calle equivocada a propósito. Me di cuenta, pero no dije nada. Quería que ese momento durara. Cuando paramos cerca de la agencia, se volteó hacia mí. El espacio entre nosotras era peligroso otra vez. «Trabaja bien, Brisa. Rodrigo Peña te está vigilando. No le gustan las sorpresas, y tú eres la sorpresa más grande que ha entrado a esa agencia». «¿Quién es él, Regina? ¿Por qué me mira como si yo fuera un problema que resolver?». Apretó los labios. La máscara de CEO volvió a su lugar. «Es el pasado que no puedo borrar, y va a intentar usarte para llegar a mí. No lo dejes». Salí del coche con el pecho apretado. Ya no era solo una diseñadora, era una pieza en un juego de poder que no entendía del todo. Los días siguientes fueron una escalada de tensión invisible. Sentía los ojos de Rodrigo Peña sobre mí todo el tiempo. No me hablaba, solo observaba. Se quedaba parado al final del pasillo, con esa sonrisa fácil y falsa, platicando con aliados que cultivaba como serpientes en un nido. Me sentía acorralada.
Por un lado, la atracción irresistible por Regina, el deseo que crecía en cada mirada cruzada en el elevador, en cada mano que se rozaba por accidente encima de una mesa de juntas. Por el otro, el miedo de ser la ruina de la mujer que estaba empezando a amar. Hasta que llegó la noche de la lluvia. Era tarde, casi las 9. Estaba terminando un proyecto urgente cuando la energía del piso osciló. Las luces de emergencia, rojas y tenues, se encendieron. El edificio estaba vacío, o eso creía yo. Escuché pasos, pesados, lentos. Caminé hacia el elevador, pero las puertas estaban trabadas. El miedo me heló la espalda. Fue entonces cuando vi una luz proveniente de la sala de presidencia. Regina seguía ahí. Corrí hasta su oficina. La puerta estaba entreabierta. Ahí estaba ella, de pie frente a la ventana, la silueta iluminada por los relámpagos que cortaban el cielo. Sostenía un vaso de cristal, pero su mano temblaba. Nunca la había visto así, sin la armadura, sin la corona. Regina se volteó. Su cara estaba bañada en sombras. Él sabe, Brisa. Encontró los archivos. Sabe lo que hice para salvar esta empresa hace 10 años. Me acerqué. Mi instinto de protección habló más fuerte que mi miedo. No pensé en la jerarquía. No pensé en las consecuencias. Solo fui hacia ella y la envolví en mis brazos. Regina se desplomó contra mi pecho. Su perfume, ahora mezclado con el olor a lluvia y desesperación, me embriagó. Sentí su corazón latiendo contra el mío. Un ritmo frenético, asustado, humano. No voy a dejar que él te destruya, le susurré al oído, sintiendo el calor de su piel contra la mía. Se separó apenas lo suficiente para mirarme a los ojos. La tensión acumulada durante semanas explotó en ese silencio. Su mano subió por mi cuello, los dedos enterrándose en mi cabello con una posesión que me hizo temblar. Pero mientras la sostenía, una luz parpadeó en el monitor de su computadora, que seguía encendida. Acababan de enviar un archivo con mi nombre, y con una foto mía que nunca había visto. ¿Crees que el amor puede sobrevivir cuando nace en medio de un chantaje? ¿Qué sabía Rodrigo Peña de mí que ni yo misma sabía? El silencio de esa noche estaba a punto de romperse con una revelación que cambiaría todo lo que creía sobre mi propio pasado en Oaxaca. La luz del monitor pulsaba como un corazón mecánico en la oscuridad de la sala. El azul frío de la pantalla cortaba la penumbra, revelando el rostro de Regina. Pero el clima de entrega se evaporó en el instante en que mis ojos se enfocaron en la imagen que brillaba en la computadora. Era una fotografía antigua, con los bordes amarillentos por el tiempo, digitalizada con prisa. En ella, una mujer joven, de rasgos indígenas fuertes y cabello largo, sonreía a la cámara. En su regazo, un bebé con los mismos ojos que yo, veía todos los días en el espejo. Pero no era mi mamá. El nombre del archivo era Deuda Oaxaca 1996. PDF. Sentí un frío que no venía de la lluvia afuera. Era el frío de una verdad que había estado enterrada 30 años y que ahora reclamaba su lugar. El aire en la sala de presidencia parecía haberse acabado. Regina se alejó de mí, los ojos fijos en la pantalla, la mano subiéndose a la boca como si intentara contener un grito o una confesión. No miraba al bebé, miraba a la mujer. Regina, ¿quién es esta? Mi voz salió como un susurro roto. No respondió de inmediato. Caminó hacia el escritorio, los dedos temblorosos flotando sobre el mouse. Abrió el documento. Líneas y líneas de transferencias bancarias antiguas, pagarés firmados con un apellido que conocía bien, el mío. Pero el beneficiario no era una empresa. Era el papá de Regina. Esa mujer en la foto. Es mi tía Elena, dijo Regina, con la voz sonando como si viniera desde el fondo de un pozo. Desapareció en 1996. Mi papá siempre dijo que había huido con un amante y se había llevado la mitad del capital inicial de la agencia. Se pasó la vida odiando su memoria. Di un paso atrás y choqué contra el escritorio de vidrio. Mi mamá nunca me habló de ninguna Elena. Mi papá,
Mi papá era un hombre sencillo, un artesano en Oaxaca. Nunca tuvo dinero, Regina. Vivimos al límite toda la vida. No, Brisa, mira la fecha. Señaló la pantalla. El dinero no salió de la agencia. El dinero entró. Tu papá no era un artesano cualquiera. Era el socio oculto. El hombre que puso todo de su parte para que mi papá pudiera tener este imperio mientras tu familia vivía en la miseria. La revelación me golpeó como un puñetazo. Toda mi vida de privaciones, las noches en que vi a mi mamá llorar a escondidas por las cuentas atrasadas, el portafolio que construí con tanto sacrificio. Todo eso había sido financiado por una traición que ni siquiera sabía que existía. No estaba ahí por mérito. Estaba ahí por una herencia de dolor. ¡Qué escena tan conmovedora! Una voz desde la puerta interrumpió el silencio. Rodrigo Peña estaba parado en el umbral, sosteniendo un paraguas mojado. Su sonrisa era una navaja afilada. No parecía sorprendido. Parecía un director de teatro observando el clímax de su obra favorita. Te tardaste en encontrarlo, Brisa. Pensé que una diseñadora tan atenta notaría los patrones más rápido, dijo, entrando a la sala con la actitud de quien ya se siente el dueño del lugar. Sal de aquí, Rodrigo, ordenó Regina, recuperando la armadura de CEO, pero el temblor en la voz la delataba. ¿Salir? ¿Para qué? Acabo de salvar la reputación de esta empresa. Imagínate que el mercado supiera que la gran Regina Treviño está teniendo un romance con la heredera del hombre al que su papá engañó y, posiblemente, destruyó. Esto no es solo un escándalo, Regina. Es un delito de herencia. Rodrigo se me acercó. El olor a tabaco y lluvia que emanaba de él me daba náuseas. ¿Sabes qué es lo más gracioso, Brisa? Tu papá murió creyendo que te había fallado, pero lo dejó todo firmado. Rodrigo aquí solo necesitaba una puerta de entrada para validar los documentos. Y tú, con tu manía de entrar a lugares donde no te llaman, me diste la llave. Miré a Regina. Estaba inmóvil. La mujer que besé en la terraza esa noche, la mujer que creí que era mi lugar seguro, ahora parecía el símbolo de todo lo que me habían robado. ¿Lo sabías, Regina? Desde el principio. Ya sabías que yo era hija del hombre al que tu papá traicionó. Su silencio fue la respuesta más dolorosa que había recibido en mi vida. El mundo a mi alrededor empezó a girar. Tenía el poder de destruir a Regina en ese momento. Los documentos en la memoria USB, la prueba del lavado de dinero de Rodrigo, el fraude de su papá. Podía entregarlo todo a la prensa. Podía salir de ahí y volver a Oaxaca con el alma limpia y los bolsillos llenos de indemnizaciones. Pero miré su mano, la misma mano que me sostuvo en el coche, la misma mano que tocó mi cara en la terraza la noche en que el tiempo se detuvo. El amor invisible no es el que se esconde, es el que sobrevive a la verdad, aunque la verdad sea un incendio. No voy a hacer lo que quieres, Rodrigo, dije, limpiándome las lágrimas y mirando fijo al hombre que creía que me tenía mapeada. ¿Qué? ¿Vas a proteger a la mujer que vive en el lujo a costa de tu miseria? Voy a proteger la única cosa que nunca vas a entender, la verdad. Regina no es su papá, y yo no soy una pieza en tu tablero. Me moví hacia él, no con violencia física, sino con la determinación de quien ya no tiene nada que perder. Vi la carpeta oculta, Rodrigo, la que no querías que nadie viera, la carpeta donde desviabas el dinero de la agencia a tu cuenta en paraísos fiscales, mucho antes de que Regina tomara el mando. No quieres justicia para mi familia, quieres un chivo expiatorio para tu propia mugre. Su sonrisa vaciló. Por primera vez, vi el miedo cruzar por detrás de esos ojos calculadores. Regina dio un paso al frente, poniéndose a mi lado. La unión entre nosotras, que antes era de deseo, ahora era de supervivencia. Se acabó, Rodrigo. Los de seguridad están subiendo. Y ya envié una copia de todo lo que encontró Brisa a nuestro consejo jurídico. Intentaste usar el pasado para enterrarnos, pero olvidaste que el pasado también tiene dientes. Rodrigo retrocedió, la máscara de confianza cayéndose a pedazos. Nos miró a las dos.
la CEO y la novata, la heredera y la traicionada, y vio que la jerarquía que tanto intentó usar contra nosotras había sido reemplazada por algo que él no podía corromper. 3 semanas después, ya no estaba en el tercer piso, pero tampoco en la presidencia. Estaba sentada en una mesa de café en una plaza tranquila, lejos del ajetreo de la agencia. Rodrigo Peña estaba respondiendo a procesos que lo tendrían ocupado por décadas. La agencia estaba pasando por una auditoría completa. Y Regina estaba haciendo lo que debió haberse hecho hace 30 años. Me estaba devolviendo lo que era mío. No por caridad, sino por justicia. Escuché el sonido de pasos en el pavimento. Regina se acercó, con un vestido sencillo, sin el traje que le servía de armadura. Se veía más joven, más real. Sol me está preguntando cuándo vas a volver a ver sus dibujos, dijo, sentándose frente a mí. Necesito tiempo, Regina. Ver su cara me recuerda la foto. Me recuerda todo lo que perdimos. Lo sé, dijo, tomando mi mano sobre la mesa. Pero Sol también es la prueba de que podemos crear algo nuevo. Tu papá y el mío tuvieron un amor interrumpido por el miedo y la ambición. Nosotras no tenemos que repetir su historia. La miré a los ojos. La electricidad seguía ahí, pero ahora era una llama constante, no un cortocircuito. Entraste por la puerta equivocada, Brisa, pero por primera vez en mi vida siento que estoy en el cuarto correcto. Sonreí, una sonrisa real que venía desde el fondo del alma, libre de secretos y sombras. El amor entre mujeres, especialmente en un mundo que intenta ponernos una contra la otra, es un acto de rebeldía. Y nuestra rebeldía apenas estaba empezando. Lo que pasó en Oaxaca hace 30 años fue una tragedia. Pero lo que estaba pasando entre nosotras, ahí, bajo el sol de la tarde, era la prueba de que el amor tardío, el amor silencioso, puede ser el más poderoso de todos. La historia de Brisa y Regina nos muestra que a veces el camino hacia nuestro destino está hecho de errores, puertas equivocadas y secretos que preferiríamos no saber. Pero cuando la verdad aparece, no viene a destruir, viene a liberar. Si sentiste cada latido del corazón de estas mujeres, si le echaste porras a Brisa y te emocionaste con la redención de Regina, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Eso le ayuda a Amor Narrado, Natis, a seguir trayendo historias que validan lo que sientes. Historias que demuestran que el amor entre nosotras es la fuerza más transformadora que existe. Comenta aquí abajo. ¿Perdonarías una traición del pasado por un amor presente? Quiero mucho leer tu historia. Hasta el próximo encuentro, donde el amor siempre encuentra la puerta correcta.